Luego de haber hecho un interesante recorrido por la historia de la relación entre los seres humanos y las plantas y hongos psicoactivos, hemos podido comprender algunas cuestiones fundamentales sobre este tema, como por ejemplo que los consumos de estas sustancias son tan antiguos como las primeras sociedades humanas que aprendieron a cultivar la tierra, y probablemente mucho más aún, que el uso de sustancias puede considerarse normal a nivel estadístico, no solo en nuestra especie, sino también en muchas otras, dado que, como hemos visto, no somos los únicos animales que recurren a la embriaguez y a la intoxicación para experimentar formas alternativas de vincularnos con la realidad. Hemos comprendido también que ciertas sustancias, usadas de manera puntual y en ciertos contextos, pueden ser medios eficaces para satisfacer las más diversas necesidades humanas, que nuestra especie, históricamente, ha logrado hacer usos integrados y efectivos de las mismas, y que al menos hasta nuestra fecha no se ha podido demostrar que en la antigüedad existieran problemáticas de consumo en la escala masiva y con las consecuencias destructivas que vemos hoy, sino que por el contrario, la evidencia arqueológica histórica apunta a que la mayoría de las sustancias estuvieron siempre ubicadas como útiles y respetables aliadas en la farmacopea humana. Sin embargo, en el devenir reciente de nuestra humanidad, han ocurrido una serie de acontecimientos que parecen haber trastocado la manera tradicional de vincularnos, no solo con las plantas y hongos psicoactivos, sino, según parece, con la totalidad de la vida misma. Pocas dudas caben para quien se detenga a estudiar nuestra historia como especie, que en los últimos siglos hemos asistido a un fuerte proceso de deterioro de las antiguas formas de consumo, donde las sustancias han pasado de ser nutritivos alimentos biológicos, herramientas de cohesión social, medicinas y sacramentos espirituales, entre otras funciones, para convertirse en poderosos venenos de nuestra civilización. Y es que estas son todo eso al mismo tiempo, como la palabra fármaco en su origen etimológico da cuenta. Fármaco, para los griegos, podía hablar de cualquier sustancia con la capacidad de sanar o de matar, pero la diferencia entre un resultado y el otro se encontraba en la dosis y en el uso que se hacía de dicha sustancia. Y es de las dosis y de los usos que nuestras sociedades modernas han hecho de las drogas en los últimos siglos que hablaremos en este último capítulo, intentando responder la pregunta acerca de cómo es que llegamos a esta situación de consumos problemáticos desbordados y adicciones a escala masiva como hoy padecemos, para finalmente pensar algunas propuestas que nos permitan superar el escenario sombrío al que hemos llegado. Y es que lo que demostraremos en este último capítulo de esta serie llamada El mundo de las sustancias psicoactivas es que entender el actual problema de las drogas es entender el problema de nuestra civilización occidental. Según el Informe Mundial sobre las Drogas del 2022, durante la última década, las muertes causadas por las sustancias psicoactivas se duplicaron en el mundo, mientras que el número de consumidores se incrementó en un 26%. En esta población, las personas jóvenes son las que más consumen sustancias, ya sea legales o ilegales. Se calcula que existen más de 36 millones de personas con problemas graves de adicción, un incremento importante desde los 30 millones calculados en 2016. Mientras tanto, la producción y el tráfico de drogas están mostrando un crecimiento continuo, sobre todo la producción y tráfico de cocaína, opio y metanfetaminas. Se prevé que el consumo de drogas aumentará en el mundo un 11% en los próximos años. La llegada de una nueva generación de drogas sintéticas más baratas, la expansión del uso de opioides como el tramadol, un potente analgésico, y el aumento de la potencia de muchas sustancias, se han conjugado para ofrecer una grave crisis de salud, sobre todo en los países más vulnerables del mundo. Aún así, en Estados Unidos y Canadá se ha dado un aumento del 38% en las muertes por sobredosis de opioides desde la pandemia de COVID, mientras que la epidemia del uso del fentanilo, un tipo de opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, sigue creciendo de manera preocupante en cuanto a muertes por sobredosis en estos países. Desde un punto de vista económico y pese a la asignación de crecientes recursos para la aplicación de la ley, el mercado de drogas ilícitas se ha expandido de manera continua. La mayoría de las acciones para la aplicación de la ley contra las drogas tienen un rendimiento excepcionalmente bajo, en términos de la inversión realizada. Políticamente hablando, la guerra contra las drogas, lejos de lograr combatir la producción y el narcotráfico,
se observa que más bien han terminado de potenciar el desarrollo de estos mercados ilegales. Estas políticas, y los mercados criminales que han creado, tienen un impacto negativo directo sobre todo para las economías de los países productores y de tránsito, sin mencionar el daño social resultante. La directora ejecutiva del Informe Mundial sobre Drogas declaró que las cifras de producción e incautación de muchas drogas ilícitas están alcanzando niveles récord. Asimismo, reconoce que la prevención y el tratamiento siguen fallando en muchas partes del mundo, y solo 1 de cada 7 personas con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento cada año. Pero no nos confundamos cuando hacemos uso de la palabra droga pensando solo en sustancias ilegales. Es que, por ejemplo, en 2019 en Argentina, según estadísticas de Cedronar, solo el 5% de las muertes totales fue a raíz del consumo de sustancias ilegales, mientras que el 73,1% de las muertes se debió al consumo de tabaco y el 21,5% por uso y abuso de alcohol, ambas legales y socialmente aceptadas. Según un reciente estudio publicado en la revista médica The Lancet, se ha demostrado que el alcohol es más dañino que la heroína y el crack si se considera de una manera combinada el perjuicio que causa al consumidor y a las personas que le rodean. Por otro lado, Argentina muestra un creciente consumo de psicofármacos legales desde hace más de una década, drogas, como el clonazepam o citalopram, con un alto potencial adictivo y que aún así son recetadas libremente por médicos y psiquiatras, contribuyendo a lo que muchos han dado en llamar medicalización de la vida cotidiana. Revisando entonces estos datos, que no son más que una escueta síntesis de una cantidad apabullante de información que apunta hacia la misma dirección, corroborando que los problemas y conflictos asociados a la producción y consumo de sustancias psicoactivas no paran de crecer y producir consecuencias cada vez más nefastas y devastadoras, cabe preguntarnos, ¿qué es entonces lo que ha fallado y parece seguir fallando? ¿Cómo es posible que a pesar de toda la inversión multimillonaria que se hace a nivel mundial para combatir la producción, el tráfico y el consumo de sustancias, la situación no deja de empeorar? ¿Será que estamos cerrando el foco del problema? ¿Será que a alguien le interesa que así sea? Es decir, que no entendamos ni nos preocupemos por entender la verdadera naturaleza de este fenómeno con tal de que la rueda siga girando. ¿Será que las drogas no son el principal problema? Es que quizás lo más peligroso de este mal llamado por algunos sectores problema de las drogas es justamente pensar que las sustancias psicoactivas son en sí misma la causa principal de esta problemática, que en su raíz es mucho más compleja, profunda e histórica de lo que se pretende mostrar. Cuando en realidad, y como evidenciaremos a lo largo de este video, las sustancias son tan solo un factor más en esta ecuación. Porque valga decir dos cosas obvias. Primero, que las sustancias psicoactivas, como la mayoría de las cosas del mundo orgánico, no son ni nocivas ni benéficas de por sí. Bien se sabe que incluso hasta un veneno letal puede ser utilizado como antídoto. La segunda obviedad que se desprende de la primera es que para que una droga sea perjudicial, hace falta alguien que la consuma de forma perjudicial. Si ningún objeto hace daño por sí solo, son entonces los sujetos quienes determinan los resultados de los usos, sean conscientes o no de ello. Pero si el consumo de sustancias parece ser hoy el problema, es quizás por dos motivos. El primero tiene que ver con los efectos visibles del problema, o lo que podríamos llamar el engaño de las apariencias. Y es que basta con observar superficialmente el estilo de vida de muchas personas con adicciones y consumos problemáticos para olvidarse de las causas que llevaron a que dicha persona desarrolle esos hábitos. Lo que parece importar menos es también lo que se ve menos, como por ejemplo el contexto social y químico en el que esa persona está inserta, la historia personal, el tipo de crianza recibida y muchos factores más. Y es que mientras más ponemos el foco en las consecuencias evidentes, más solemos desentendernos de las causas subyacentes, de que probablemente el estado de esa persona es más el resultado de una conflictiva que hunde sus raíces en un sistema familiar disfuncional o en una sociedad patológica y no en el individuo mismo, lo cual no desresponsabiliza al sujeto de su consumo, pero sí comprende a su entorno como parte no solo del problema, sino también de la solución. En este sentido, centrarnos solo en las sustancias como causa de una patología
por el solo hecho de ser uno de los eslabones más visibles de la larga cadena de causas y efectos, no hace más que rascar solo la parte más superficial de un asunto altamente complejo. Bien sabe quien ha hecho alguna vez un proceso terapéutico efectivo en su vida que pretender cortar los síntomas sin trabajar sobre el origen de ellos es un despropósito. El síntoma vuelve a surgir por otro lado. Triste y célebre caso ejemplar es el de Luca Prodan, aquel gran músico que con el propósito de enmendar su salud y abandonar los entornos donde consumía heroína, en Escocia, decide emigrar a la Argentina, donde por fin logra abandonar ese consumo, pero desarrolla en cambio una toxicomanía con el alcohol, el cual lo termina llevando a su muerte. A pesar de lo trágico, sirva como ejemplo para comprender que los cambios superficiales sirven tan solo para problemas superficiales. Lo que se intenta dejar claro aquí es ni más ni menos la diferencia entre el síntoma y el diagnóstico, es decir, entre el efecto visible y las causas generalmente ocultas de esos efectos. A los síntomas se los puede tratar o no. Si se los trata, mejora la vida del paciente, pero no soluciona la causa raíz. A las causas, por el contrario, sí o sí se las debe abordar si se quiere lograr una superación completa de un padecimiento. Si no, el mismo seguirá reproduciéndose en otros ámbitos, quizás, pero con la misma gravedad o peor aún, como veremos a continuación. El verdadero problema es que confundimos causa con síntoma, diagnosticando así terriblemente mal el problema de base y por lo tanto lo eternizamos, lo hacemos cada vez más pronunciado, complejo y grave, lo que termina generando el errado razonamiento de que justamente estos graves síntomas, como el consumo de sustancias, son ahora sí la verdadera causa, el problema de base, retroalimentando una vez más el círculo vicioso del mal diagnóstico. Es así que el segundo motivo por el cual las drogas parecen ser el origen de esta patología tiene que ver con factores políticos y económicos, que intencionalmente, según parece, han buscado desviar la causa de una problemática social como las adicciones, para por un lado sostener un negocio muy lucrativo, como lo es el despliegue militar para combatir el narcotráfico, y por el otro muy conveniente a nivel político, para debilitar a los movimientos disidentes. Hablamos ni más ni menos que de la guerra contra las drogas, inaugurada por Nixon en 1971, un hecho histórico de magnitudes colosales, causante de mucho más sufrimiento, perpetuación del consumo problemático e injusticias de las que pretendía resolver, y el cual está basado en la estrategia ya conocida de poner el foco solo en lo externo y evidente para ocultar las causas subyacentes. El diagnóstico que dio pie para inaugurar esta guerra es uno tan recurrente y viral en nuestro discurso social actual como falaz en sus argumentos lógicos, y no es más ni menos aquel pensamiento que correlaciona el aumento de crímenes y delitos en una población con el aumento del consumo de drogas en la misma, como si esta última fuera causa de aquel, pero nunca considerando que ambos fenómenos, el crimen y las adicciones, pueden en realidad estar siendo síntomas de otra causa más profunda y abarcativa, como quizás de la cultura en la que ambos fenómenos ocurren. Resumidamente, la guerra contra las drogas es una política impulsada por el gobierno de Estados Unidos orientada a la persecución de la producción, comercio y consumo de ciertas sustancias psicoactivas a las que se atribuye el estatus legal de drogas prohibidas. Drogas consideradas no medicinales y que, como dijimos, se basa en la idea de que estas son la causa del aumento en las tasas de criminalidad. Con el argumento de atacar este problema supuestamente de raíz, en 1971 Richard Nixon declara a las drogas enemigo público número 1 del Estado. Nuestro muy estimado libro de referencia en esta serie, estoy hablando de Un libro sobre drogas de Enzo Tagliasucci y del grupo de divulgación científica del Gato y la Caja, menciona 4 consecuencias devastadoras de esta cruzada política de dudosas intenciones. Las mismas, resumidamente, son la escalada de los conflictos bélicos y de la violencia armada a raíz de la militarización de muchas regiones de América Latina, que fueron consideradas de alguna manera como las culpables principales de que el pueblo estadounidense sufriera el flagelo de las drogas, el aumento de la inseguridad ciudadana, tal y como sucedió con la ley seca en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Un estudio concluye que, según la evidencia, la violencia y los homicidios por drogas son consecuencia natural de la prohibición. La prohibición vuelve imposible el control de la calidad del producto, lo que conduce a que cada vez se produzcan sustancias más tóxicas y letales para el consumo humano,
como es el caso de la epidemia del fentanilo, que está dejando cifras alarmantes de muertes por su consumo en Norteamérica. Y finalmente, la estigmatización del consumidor y la construcción de la figura del adicto, que al violar esta ley pasa directamente a ser un delincuente y no un sujeto pleno de derecho con quizás una problemática de consumo o simplemente que hace uso responsable de sustancias que no son legales. Es importante notar, dice Tagliasucci, que esta estigmatización criminal no se da en el caso de personas con adicciones a sustancias o hábitos no ilegales, como sería el caso de la adicción al alcohol, a la nicotina o de personas con adicciones no tóxicas a nivel químico, como el juego, el sexo, el trabajo o las compras. Paradójicamente, estas conductas no son consideradas ilegales, pero a su vez producen daños tan grandes a los individuos y a la salud pública, tanto y más como los consumos de sustancias ilegales, y peor aún, suelen ser más graves que estas últimas por su falta de regulación y problematización. Estos son solo algunas de las consecuencias de esta política y de esta mentalidad estrecha, pero hay otras más, como sería el caso de la prohibición injustificada de la investigación con sustancias psicodélicas para uso terapéutico, que venía siendo bastante prometedora durante mediados del siglo XX, pero fueron inmediatamente incluidas en la lista 1 de sustancias prohibidas de la FDA, junto con la marihuana y muchas otras sustancias, sin evidencia que respaldara esta decisión. Recién hoy, gracias a la acción de muchos grupos y científicos, se están volviendo a activar los estudios, pese a que la prohibición continúa. Pero lo más interesante y a la vez nefasto de la guerra contra las drogas es que este supuesto mal diagnóstico no fue por error, sino intencional, según se ha comprobado luego. Y acá es donde entra en juego la otra dimensión de los intereses ocultos y del abuso de poder detrás del siempre entre comillas problema de las drogas. En 1994, de acuerdo a John Ehrlichman, un ex consejero de Nixon que cumplió una condena en prisión por su involucramiento en el escándalo Watergate, admitió que la guerra contra las drogas se libró no para mantener seguros a los norteamericanos, sino para aplastar la disidencia. La guerra contra las drogas fue para quitarle poder a los movimientos antiguerras y por los derechos de las personas afroamericanas en la década del 70. Si bien el prohibicionismo no es el tema central de este video, no deja de ser importante analizar este suceso para entender en parte por qué las prácticas de consumo se han ido volviendo cada vez más nocivas, dado que el lugar desde el cual nos paramos para entender el fenómeno del uso de sustancias determinan cómo tratamos también a las personas que las consumen. Entonces, es importante considerar que tanto prohibir, condenar o estigmatizar el consumo no conlleva más que exacerbar el problema, tal como lo han demostrado las políticas antidrogas desde los años 70. Pero para quien quiera informarse más y mejor al respecto de este tema, les recomiendo que lean el libro sobre drogas en el capítulo 1.6, Nacimiento y crisis del prohibicionismo, y 3.1, Crítica al paradigma prohibicionista. Pueden acceder gratis a estos textos a través de la web del Gato y la Caja. Les dejo el link en la caja de comentarios. Y si no les va a leer tanto, les recomiendo que vean el video de Damián Cook en su canal Historias Innecesarias llamado Prohibicionismo y Drogas. También les dejo el enlace más abajo. Entonces, a esta altura está más que claro para quien se ha detenido a estudiar el asunto que el intencionalmente mal llamado problema de las drogas no es una causa, sino una consecuencia, un síntoma de algo más, algo que parece ser tan amplio y generalizado que por ese mismo motivo no lo alcanzamos a comprender en su esencia, porque a veces lo que está más cerca suele ser lo más difícil de ver. Para poder modificar nuestra situación actual respecto al uso perjudicial, al abuso y a las adicciones a sustancias, necesitamos diagnosticar correctamente el problema, para así entender dónde se origina y de ese modo finalmente efectuar los cambios que correspondan. Y las preguntas que nos pueden guiar en esta tarea son: ¿en qué momento nuestras prácticas de consumo se modificaron al punto tal de crear un problema donde antes no lo había? O más precisamente, ¿cuándo y por qué pasamos de hacer usos socialmente integrados, sinérgicamente satisfactorios y comunitariamente regulados de las herramientas psicoactivas a mal usar y abusar de las mismas? Notarán que aquí estamos dando casi por sentado que esta problemática es relativamente nueva en la historia humana. Y eso se debe a que, como hemos mencionado antes y corroborado en capítulos anteriores de esta serie, las prácticas asociadas a la intoxicación,
al éxtasis chamánico o al consumo ritual, rara vez en la antigüedad implicaron un problema de salud pública o personal, y es solo en la historia moderna donde podemos encontrar causas concretas y suficientes para explicar nuestro estado actual. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo y por qué comenzó esta decadencia? ¿De qué manera el deterioro de los consumos se relaciona con el deterioro de una civilización? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer frente a este panorama? Para responder estos interrogantes en profundidad, le dedicaremos 2 videos más en una segunda y tercera parte de este último capítulo en la serie que hemos dado en llamar El mundo de las sustancias psicoactivas.